Y por eso la liturgia nos muestra, en la lectura de Marta y María, ahora, ¿qué lectura hacemos? Y muchas veces hacemos una lectura casi moralista. Casi moralista. Marta, Marta, te aflige por muchas cosas. Entonces como un reproche, y nos da un poco de vergüenza. Pero en realidad tiene una dimensión escatológica que apunta a la vida eterna. Por eso la lección es una lectura cruzada con otros conceptos de lectura, con la liturgia, con la tradición de los padres también. Si uno puede avanzar, leer. Eso. Ahora, bueno, me salteo algo porque el movimiento bíblico, patrístico y litúrgico de los años 40, bueno, nosotros lo tenemos en cierto modo ya incorporado, asumido, por ahí no nos damos cuenta de la novedad. Para el concilio fue muy importante. O sea, el concilio en realidad emplea todo este movimiento previo. Sin ese movimiento previo no hubiera podido tener esta nueva visión. No solamente la reforma litúrgica, no solamente la ley verbum en cuanto a ubicación de la escritura en la iglesia, sino una nueva visión de la iglesia. O sea, una nueva vieja, una nueva tradicional, genuina, acerca de los orígenes. Eso es muy, muy importante. Curioso también, cómo así el movimiento litúrgico es el primero. Se engancha el movimiento bíblico y sigue el movimiento patrístico. La primera constitución aprobada en el concilio de la liturgia. ¿No? O sea, ¿dónde empieza la vida de la iglesia? Por eso también es otra dimensión importante en la vocación de los fieles, porque está en el centro de la vida de la iglesia divina. De ahí que la lección tiene entonces tanta vinculación con la lectura que hace la iglesia del misterio de la liturgia. Y en esto necesitamos tal vez formarnos más, preocuparnos más, con una praxis y un conocimiento de la liturgia más adecuado. A veces encontramos que hay una visión de la liturgia como si fuera un instrumento pastoral. La liturgia no es un instrumento pastoral. O sea, la liturgia es más, mucho más, es la respiración de la iglesia. O sea, es el diálogo de la iglesia con Dios, de la esposa con el esposo. Por lo tanto, ustedes que viven una responsabilidad tienen que ser muy conscientes de lo que significa la liturgia. Es el ámbito propio de la responsabilidad de la liturgia, donde todo aquello que se da muchas veces en la vida de los hombres, fíjense que es interesante. El teólogo holandés tiene un libro que tiene muchos años, cuando probablemente era mucho más ortodoxo de lo que fue después. Kierkegaard. Él tiene un libro sobre matrimonio muy lindo. Y en ese libro él dice cómo la sacramentalidad del matrimonio, que son los cónyuges y los miembros del sacramento, se debe a que es el amor de Cristo por su iglesia, o sea, que es la representación. O sea, todo sacramento es un signo, ¿no es cierto? Todo sacramento es simbólico. Por lo tanto, así como es el agua en el bautismo o el crisma en la confirmación, el pan, el vino y la Eucaristía, en el matrimonio, ese signo es el amor de los cónyuges, y la unión de los cónyuges. Y entonces él dice, esta visión, que es una visión de la iglesia, tomada
San Pablo, pero que, digamos, se resulta de todo lo que ve en el Antiguo Testamento, la llamada de Dios a su pueblo, los ejemplos de los profetas, en fin, va llevando a una conclusión. Esto se refleja en el ritual. Y hace una aproximación entre el ritual del matrimonio y el ritual de la consagración de las vírgenes, en cuanto a la responsabilidad. Y es algo curioso, o sea, nosotros podríamos pensar que el ritual de la consagración de las vírgenes está como copiado del ritual del matrimonio, o sea, que es secundario respecto, él dice que es al revés, o sea, que el ritual de la consagración de las vírgenes es lo primero, porque es el reflejo más incorporado al misterio de esta búsqueda de la esposa por el esposo, ¿no? De esta unión del esposo y la esposa, y que se aplica al matrimonio. Por eso, lo primero es la virginidad, ¿no? O sea, en la referencia al Mateo, ¿no es cierto?, el Evangelio de los eunucos, o sea, el reino de los cielos, y después también en el cielo, o sea, la vida no es la vida eterna solamente, es la definitiva y la verdadera, ojo, es la eterna en la que no termina. Sí, por supuesto, no termina, pero en realidad la vida eterna es la verdadera, de la cual esta, nuestra, es como un anticipo, y nosotros en la conversión y en la presencia del Espíritu Santo en el mundo, tratamos de hacer lo más semejante posible a la otra, sin llegar a hacerlo mismo, porque siempre está el pecado, y todo eso. Pero, entonces dice, lo primero es aquello que, de alguna manera temporal, se expresa en el mundo a través del matrimonio, que es lo que la respuesta de Jesús a los apóstoles, y que será en nosotros, que lo hemos dejado todo. Entonces, es interesante cómo siempre en toda lectura es global, o sea, es en conjunto. Por eso me parece importante no aislar a la palabra de Dios. La palabra de Dios no es un libro entre otros. La palabra de Dios está escrita, por supuesto, pero la palabra de Dios nos habla. La palabra de Dios es interpretada por la Iglesia. La palabra de Dios, así como nos llega en el libro, como dice el concilio, tam inscriptis et in sine scripto traditionibus, la palabra escrita y a las tradiciones no escritas, que es lo que se manifiesta la doctrina de los padres, en el sensus fidelium, el sentido de los fieles, el sentido de los fieles, esas son las tradiciones no escritas. Y que es importante, no seamos literalistas, eso es protestante. Por eso ellos que creen que exaltan la palabra, la reducen. Ellos exaltan el libro, pero no exaltan la palabra. Es muy diferente. Para nosotros la palabra suena, no se lee. La palabra suena, resuena, llega. Que eso es muy, muy importante. Por eso hay que leer bien. Hay que leer bien. El lector tiene que ser como un ángel que nos lee la palabra, ¿no es cierto? El ángel que le habló a Gedeón. Gedeón no está, ¿qué? ¿Qué decís? No te entiendo. No, entendió todo, porque se la dijo bien. Bueno, así que eso. Bueno, aquí paramos, seguimos a la tarde y vamos a ver un break. Perdonen mi pregunta, uno también ha tenido otras charlas o enseñanzas sobre la lección, y sobre todo en el segundo momento se nos enseñó que repetir muchas veces el texto. ¿Está bien hecho? Sí, después algo voy a agregar, o sea, sí, eso también. Después también hay otra cosa, que a veces por casualidad o por lógica interna sucede. A mí me gustó mucho el método de lección de los neocatecumenales,
Me parece, si no se hace con una servidumbre mecánica, ¿no? Sino con sensus fidei, con inteligencia de la fe, yo creo que puede ser muy útil. Para empezar, para avanzarse. Después vamos a hablar de eso. Yo creo que hay muchas cosas, sí. Y repetir, sí, los antiguos memorizados, a la fuerza. A la fuerza. Hay una apotegma, ¿no? Viene un discípulo, un anciano, y le dice cómo tengo que hacer para salvarme. Y él hace eso, bueno, muy bien. Agarrar para el nuestro, repetir las peticiones y meditarlas cada una. Y hasta que no hayas terminado todas las peticiones, no vuelvas. No volvió nunca. Bueno, no. Entonces pasó un año y no había vuelto. Y que este se murió, una celda, que se lo comieron los leones. Y lo va a buscar. Y dice, ¿qué pasó que no viniste? No, es que no, se me dijo que fuera cuando terminara con todos y todavía estoy aquí. Eso está bien. Eso está bien. Y no puedo robar al director de PIB. Esos son discípulos.